Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, sábado 7 de febrero, aquí en De Carreño a los Libros, nuestro primer programa del mes de febrero. Y somos poquitos, pocos, como me dice una amiga auditora, ¿no? Bueno, ojalá seamos más. Pero programas de literatura o de este tipo no tienen mucho público en general. Eh, la gente como que no está interesada, comentaba en el programa anterior, ¿no? O el anterior al anterior. No sé, pero nosotros somos porfiados y aquí estamos. Hemos retomado de Carreño a los libros con un programa semanal los días sábados. Así que seamos poquitos, estamos entusiasmados. Gracias por los comentarios de ustedes. Yo también creo, como dice un auditor, que hacen falta más programas como estos, no porque yo esté aquí, hacen falta muchos programas vinculados con el arte en general, la literatura, programas dedicados a la música, a la pintura, a las bellas artes y también a la literatura, por supuesto. Y claro, ojalá tuviésemos en la llamada televisión abierta esto. Pero la televisión abierta se dedica a matinales y cosas por el estilo. No hay programas culturales, ¿no? Definitivamente. Bueno, y la literatura tiene cosas maravillosas, tiene su encanto. Yo ahora estoy trabajando un ensayo sobre perros y gatos en el mito y la literatura. Es un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Grandote. Pero estamos trabajando esto. Y el gato de Alicia, por ejemplo, un gato muy interesante, ese gato simpático que a veces le queda la pura sonrisa, ¿no? Se sonríe, orienta a Alicia y le dice a Alicia que ella está loca, tal como lo están todos los personajes de Alicia. Alicia le dice que no está loca, recuerdan, ¿no? Y el gato de Cheshire, ¿no? Le responde, sí, estás loca porque estás aquí con nosotros. Es muy interesante este gato. Pero ya sabemos la anécdota. Lo interesante es cuál es el origen de este gato. Eso es lo interesante. Y, y el gato con botas. Ese gato que hizo famoso Charles Perrault, ¿no? Que ha deleitado a generaciones, pero tiene un pasado literario, un origen literario que de verdad es tremendamente interesante. Y cómo uno amplía este mundo literario, este mundo del conocimiento, ¿no? Este mundo cultural, a partir de estos personajes. Y claro, y cuando terminé la parte dedicada a estos dos gatos, me dediqué a los perritos, ¿no? Y yo ya había decidido escribir sobre Argos y sobre Cancerbero, que tiene varios nombres y está en muchas partes. Bueno, y esta cosa maravillosa de la literatura me trajo al cuento de Jorge Luis Borges, eh, el inmortal, ¿no? El inmortal. Un cuento que aparece en el Aleph, el famoso libro de cuentos de Jorge Luis Borges,
en 1949 y que se encuentra en el tomo uno de las obras completas de MC, que es el texto que yo trabajo. Aquí lo tengo, a ver si lo puedo sacar. Tengo una lámpara ahí arriba. No, se lo muestro en el próximo programa. Pero está en el Aleph. Y como les digo, en las obras completas del tomo uno de MC de 1996. No, entonces, si ustedes lo quieren leer, pero también está en las redes sociales. Ediciones estupendas. En Ciudad Seba, por ejemplo, muy buenas ediciones de cuentos que se las recomiendo, ¿no? Y ahí está el inmortal. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el inmortal con todo esto de los perros? Porque en la ciudad de los inmortales, a esa ciudad, dice el cuento, no el relato. Recuerden que hablamos de Borges, un autor realmente complejo en su estructura, en sus narraciones. ¿Por qué? Porque es un mundo cultural Jorge Luis Borges. Entonces, hay un tribuno, ¿no? La historia, un tribuno, un de la Legión de Roma, que emprende un viaje a la ciudad de los inmortales porque ha escuchado hablar de esta ciudad y se interesa por ir a esta ciudad, ¿no? Y emprende un viaje maravilloso por, por lugares fantásticos, un viaje donde se encuentra con geografías fantásticas, con personajes como los trogloditas, y donde pasa muchas peripecias, muchas aventuras, y llega a la puerta después de todas estas aventuras, ¿verdad? Eh, en un tratamiento del tiempo, todo el cuento, donde es un tiempo en el que confluyen todos los tiempos, incluso el actual, que es propio de Borges, ¿no? Este juego que hace con la temporalidad, tiempo que se encuentran, que se desplazan, que caminan de manera paralela, que se cruzan, que se entrecruzan. Es muy común en la cuentística de Jorge Luis Borges, el jardín de senderos que se bifurcan, por ejemplo, también. Y lo mismo los espacios, ¿verdad? Hay en Borges una concepción del tiempo que no es la concepción que nosotros tenemos del tiempo, un tiempo lineal, un tiempo sin retroceso. Es ese tiempo que finalmente nos consume. Es el tiempo que termina cuando, cuando nos llega la muerte, ¿no? Es un tiempo con un camino trazado. Pero la literatura de Borges no, es una literatura más compleja, donde usted puede estar en un momento aquí, pero puede estar en otro tiempo, en otro lugar, como en el jardín. Un día voy a hablar del jardín de senderos, amigo, es un cuento maravilloso. Pero aquí en el inmortal también está el cuento, está el hecho de los personajes ser asombrosos, ¿no? Y un troglodita sigue a este tribuno, ¿no? A este soldado romano, como diríamos hoy.
Rufo. No, lo sigue. Y él encuentra que este troglodita, que son gente muy atrasada, ¿no? No conocen el lenguaje. Y, y va a descubrir este tribuno romano, este legionario romano, que, que los inmortales son los trogloditas. Eso lo va a descubrir. Entonces, bueno, él que le toma afecto a este troglodita y le quiere enseñar algunas palabras. Y estos trogloditas viven en tiempos, ¿verdad? Que son todos los tiempos. Son inmortales, no como nosotros, que padecemos en nuestra mortalidad el hambre, el frío. Envejecemos y morimos. Este troglodita, ¿verdad? Ha superado todas esas etapas, por decirlo así. Solo en la sed, como que necesita eso nomás. Entonces, bueno, trata de enseñarle algunas palabras y no consigue, porque porque es un ser irracional, como dice el narrador, ¿no? Dice este personaje es un ser irracional que está contando esta historia con sus aventuras. Y bueno, y pasan los días que se convierten en años y transcurre el tiempo. Y este personaje sueña un día y cuenta parte de ese sueño, ¿no? Pero lo despierta la lluvia, una lluvia intensa. El día se está yendo y la luna está apareciendo, ¿verdad? Y lo despierta. Una lluvia atroz, terrible, fuerte. Y él corre donde para ver al troglodita, que ya todo esto es su amigo. Y que tiene un nombre, porque cuando él ha querido enseñarle algunas palabras, hoy diríamos, tal vez civilizarlo, ¿no? El lenguaje es eso, la comunicación. Él no consigue. Entonces, pero es humilde el troglodita y es miserable, son pobres. Entonces, recuerda, fíjense, a Argos y le va a colocar el nombre de Argos a este troglodita. Y Argos es el perro de Ulises, ¿sí? Entonces, claro, el cuento El Inmortal me lleva a Ulises, que es donde está el origen de Argos. Llegamos allá, ¿no? Bueno, y es esa noche la lluvia lo despierta, termina con su sueño y corre donde Argos, el troglodita, y, y sucede algo fantástico. Argos está como llorando, no son solamente las gotas de la lluvia, son sus lágrimas. Y Argos dice, Argos, el perro, Ulises. Entonces, la historia
inmediatamente para el lector que conoce la Odisea. Claro, se sorprende este lector de ver que un personaje, cierto, un personaje irracional, ¿no? Pronuncia una palabra, dos o tres palabras, sí, y esa palabra es Argos, el perro de Ulises. Bueno, y caminando por este relato que de verdad nos sorprende, ¿no? Pero muchísimo. Caminando por este relato, resulta que consigue hablar algunas cosas con este troglodita que se llama Argos, y en un griego antiguo, un lenguaje complicado. Y el troglodita, ¿no? Le relata cómo él escribe la historia. Y resulta que ese Argos es Homero. Vean, y yo sintetizo, amigos, para dejarles a ustedes el gusto de la lectura, ¿verdad? Evidentemente. Por eso no quise tener el libro a la mano y no quise leer nada, en ningún párrafo del libro, sino para que ustedes vayan disfrutando la lectura y vayan percibiendo la manera como Jorge Luis Borges estructura un relato donde juega con el tiempo, con el espacio, y conecta la inmortalidad con estos trogloditas, la inmortalidad con el propio Homero, que finalmente es Argus, el nombre del perro de Ulises, que el narrador le coloca al troglodita por por su humildad, por su miseria. Pero este Argos resulta ser el propio Homero. Entonces, claro, seguir a Borges es seguirlo con una atención y una dedicación, eh, para que no nos vaya a sorprender, ¿no? Porque ya nos sorprende una vez que entendemos el relato y somos capaces de hacer estas conexiones a las cuales nos tiene acostumbrado Jorge Luis Borges. Yo, cuando, cuando estudié mi magíster en la Universidad Católica de Sao Paulo en semiología, mi tesis es sobre Borges. Déjame ver si la tengo por aquí. Aquí tengo. Mi tesis es sobre Borges. Es mi libro, La literariedad en la obra de Jorge Luis Borges. ¿No? Pero sobre la poesía de Borges, muy poco trabajada. Este es un libro que tiene un montón de años. Yo lo escribí en Brasil y se publicó aquí en una edición personal, ¿no? Hace muchos años, 1900, no sé, a ver, déjeme ver, 95. Claro, en Brasil, 1980, que es la tesis, cuando me titulo de magíster en semiótica, semiología, y luego en Santiago en 1995, cuando publico el libro. Entonces yo hago análisis, comento la poesía y me encuentro con muchas cosas
con muchos poemas de Borges que son perfectamente eh, eh, comparados con la narrativa, que es lo que más se conoce de Jorge Luis Borges, como el poema eh, o como el libro completo, ¿no? El Hacedor de 1960. Y ahí en El Hacedor está Arte Poética, ¿no? Un poema maravilloso que trabaja precisamente toda esta cosa del tiempo, de del espacio, el panteísmo, esto de ser uno y varios al mismo tiempo, como en el inmortal, el cuento que comento ahora. Claro, el inmortal. El troglodita es Argos, pero Argos es el perro de Ulises. Pero el troglodita es Homero, y Homero es el autor de de la Odisea donde está Argos. Bueno, y en arte poética, ¿no? Borges recuerda el retorno de Ulises a su Ítaca verde y humilde, como dice en arte poética, que el arte debe ser simple, como es la vida, ¿no? Como ese retorno a, a su Ítaca verde y humilde. Ahí lo espera su mujer. Ustedes saben la historia, Penélope. Y claro, la, la humildad está presente en Argos, el perro de Ulises. Porque ustedes saben que Ulises parte a la guerra de Troya, demora 10 años y luego, cuando regresa a Ítaca, pasan 10 años más por todas las peripecias, ¿no? El encuentro con las sirenas, con el cíclope, ¿verdad? Polifemo, y el castigo de algunos dioses, diosas sobre todo, y la protección de otras, hasta que finalmente llega a su Ítaca verde y humilde, como dice el poema Arte Poética, ¿no? Del libro El Hacedor, de 1960. Bueno, y él llega disfrazado porque una de las diosas le ha hecho un tratamiento, ¿no? Estético, como diría, de maquillaje, como diríamos hoy, ¿no? Para que no lo reconozca nadie, ni su mejor amigo, ni nadie. Y llega todo andrajoso, ustedes recuerdan. Y llega a su casa y efectivamente nadie lo reconoce. Pero Argos, su perro fiel, dinámico, ágil, lo está esperando. Pero está tan moribundo, se está muriendo, está tan moribundo que solo agacha las orejitas y le mueve un poco la cola. Y después de eso muere Argos. Y Ulises sigue de largo, no le puede hacer cariño ni nada, porque entonces lo reconocería. Y él no quería que nadie lo reconociera. Podemos un día hablar también de ese episodio, capítulo 17 de la Odisea. Y bueno, el perno, Argos, representa no solo la fidelidad, porque esperó a su amo para morir. Después que el amo llega, que lo ve después de 20 años, y él le muestra su cariño con sus orejitas y su cola, muere. Y de verdad es un episodio que impacta porque todos hemos tenido perritos, pero también la pobreza, la miseria, porque Argos está botado, sucio, lleno de pulgas y en el estiércol. Es
esa imagen de humildad y miseria que este tribuno romano encuentra en este troglodita. Entonces, amigo, yo de verdad les recomiendo la lectura del cuento El Inmortal. Búsquenlo, coméntenlo, amigos. Es muy interesante y hemos entregado varias coordenadas, pero yo quiero que disfruten el cuento, por eso no lo he profundizado, salvo, ¿verdad? Situarlo en un marco literario, por supuesto que sí. Bueno, amigos, espero que el programa de hoy, aquí de Carreño a los Libros, les haya interesado y abierto el apetito de lectores. Por supuesto, el like y el comentario, un like y compartan. De a poquitito iremos teniendo más gente. Chao amigos, pásenlo bien y nos vemos el próximo sábado aquí en De Carreño a los Libros, si Dios quiere. Chao.